Nosotros en primera instancia hemos estado presentes durante todo este periodo de pandemia porque algo que tenemos que tener claro que la crisis de cuidado siempre ha estado, pero hoy en día se ha visibilizado más. Gracias, podemos dar algo de gracia entre comillas porque se visibilizó esta problemática que siempre ha estado en la crisis de cuidado. ¿Y por qué hablamos de crisis de cuidados? Nosotras como organización tomamos los relatos a nivel nacional de las vivencias que han tenido las mamás en distintos aspectos. Y frente a esta situación, nosotros nos damos cuenta de que esta crisis, que se agudizó mucho más ahora en pandemia, generó muchos problemas desde los horarios de sala cuna, desde los bonos compensatorios, y generó muchas causas, muchos efectos con respecto a la desvinculación laboral y a las renuncias por no tener o no generar redes de apoyo. Pero esto a nosotras nos genera y nos dice que necesitamos diversificar las políticas públicas, y esto lo queremos dejar súper claro desde un principio, de que, espérame, bebé, ya, sí, cosas que pasan, necesitamos diversificar las soluciones porque las realidades de las madres trabajadoras y sus familias son distintas a nivel nacional. Hoy tenemos una alternativa que se está presentando, que es el teletrabajo, y que este teletrabajo conlleva muchas problemáticas, muchos puntos de vista que lo han expuesto todas, pero nosotros queremos hablarles desde la realidad, desde la realidad, desde las situaciones de las mamás, de los relatos. Nosotros, los puntos que hemos detallado, necesitamos identificar y se tiene que verificar bien el universo de beneficiarias. Nico, porfis. Desde a quién va a apuntar, a madre y padre. Hoy estamos hablando de teletrabajo y aquí estoy con mis chanchos. Llegó. Madres y padres, identificar, también incluir a las gestantes porque depende de las realidades que están abordando, la edad de los hijos, y no hacer algo súper importante, no hacer diferencia entre público y privado, porque aquí todos y todas somos iguales, tanto padres, madres, figura significativa o quien está a cargo, somos iguales. Y también necesitamos identificar las funciones que son compatibles con respecto al teletrabajo y a su vez darse cuenta de que hay un tema legal, que muchos contratos y la mayoría de los contratos hoy en día no tienen la descripción de cargos, y aquí se genera un problema mayor. Técnico continuará. Nosotras no vamos a ahondar en los puntos que ya se trataron, que son cifras, números, sino que en la realidad, en el día a día de lo que las madres nos comentan a nosotras acerca del tema del teletrabajo y cómo ellas han vivido estas dos normativas que son la ley 21.391 y la ley 21.342. Frente a ello, hemos detectado varios inconvenientes, los cuales los hemos abordado tanto frente a la negativa del empleador como en la aceptación del teletrabajo. Frente a la negativa del empleador, aún no podemos determinar, pese a que existen ambas leyes, la obligatoriedad, si es esto voluntario u obligatorio, porque muchas veces nos enfrentamos a fiscalizaciones en las cuales no se puede hacer nada a través de pronunciamientos de Contraloría, donde tampoco se puede hacer nada porque la única forma de poder recurrir ante una negativa del empleador es a través de los canales que son las demandas, los recursos de protección, y así, si lo llevamos a la práctica y a la realidad de miles de familias, nadie lo hace porque todas quieren resguardar su trabajo. Entonces, esto de que si es voluntario u obligatorio, porque muchas veces llaman a la inspección del trabajo, asisten de manera presencial o hablan con la jefatura, con la persona a cargo de jurídica en el sector público, todos les dicen esto es voluntario. O sea, si tus funciones son compatibles y nosotros como empresa o como servicio queremos darte el teletrabajo, te lo vamos a dar. Entonces, frente a ello y a que nadie quiere temer por perder su fuente laboral, muchas madres que se encuentran con esta negativa, pese a que hacen las denuncias, pese a que piden pronunciamiento, se vuelven a encontrar con una puerta cerrada.
También otra de los problemas cuando se ha entregado la negativa por parte del empleador o del servicio es quién determina las funciones. Tenemos el dictamen que interpreta la ley 21.342 y que señala que se va a estar a la primacía de la realidad a lo que las mujeres estaban haciendo, porque acá hablamos de mujeres, porque digámoslo, y como lo han dicho las exponentes anteriores, quienes están tomando esta forma de trabajo en un 90% son mujeres. Entonces, ¿cómo se determina? Es por el contrato y tal como señalaba Renata, ¿qué pasa en estos contratos donde no existe un perfil de cargo? Donde no existe un reglamento interno que distribuye las tareas. Nos tenemos que ir al principio de primacía de la realidad, pero cuando estamos ante la primacía de la realidad, la fiscalización en donde se enfoca en lo que dice el empleador de cuáles son las funciones que está realizando esta trabajadora. Y ahí nos encontramos con un nuevo cierre de puertas. ¿Por qué? Porque con tal que diga que una de las funciones es asistir de manera presencial a la empresa, ya esto no es compatible con el teletrabajo. Entonces, si estamos pensando, si vamos a hablar sobre una política, sobre una ley que establezca el teletrabajo, tenemos que determinar de dónde, cómo, cuándo y quiénes van a ser los encargados de poder fiscalizar esto, que es lo más importante. Hoy tenemos una falta de fiscalización que es tremenda y nosotras como agrupación, a través de las reuniones que hemos mantenido, tal vez con la dirección del trabajo, podemos entender de que hay muchas denuncias y poco personal. Pero una mamá que está en la casa, que pide este beneficio, porque así lo llaman, un beneficio, las empresas, no puede estar esperando 3 a 4 meses de que alguien vaya a fiscalizar y en el momento que van a fiscalizar le digan, no, es que nosotros multamos a su empleador, pero no lo podemos obligar. Entonces, esa es la gran problemática que nos encontramos, el problema detectado frente a la negativa. Y en cuanto a la aceptación del teletrabajo, los horarios laborales. O sea, yo creo que es una tónica que se viene dando desde la primera exposición, es que no hay respeto a los horarios laborales. Los empleadores no lo respetan. La entrega de las herramientas de trabajo, lo veíamos en la exposición anterior, se solicita que el mismo trabajador cuente con su herramienta y esto pasa todos los días, o sea, las pocas mujeres que el empleador les ha entregado las herramientas para realizar el trabajo son aquellas que tienen puestos gerenciales. Y ese es un punto que se ha tratado a lo largo de todas las exposiciones. Nosotros lamentablemente acá tenemos que distinguir que existen dos tipos de trabajadores. Los que pueden porque sus funciones son compatibles y las que no pueden porque trabajan en un rubro que es necesaria la presencialidad o existe algún tipo de precariedad, o porque trabajan en una pequeña o mediana empresa, las cuales no tienen tampoco para poder entregarle las herramientas, porque aquí tampoco se debe a culpabilizar siempre al empleador. Nuestro país se compone de un gran número de pequeñas y medianas empresas, las cuales no tienen la herramienta y no pueden invertir después de toda esta crisis que ha devenido en que han tenido que cerrar, que no han podido desvincular a ciertos trabajadores. Entonces, acá existe una gran problemática. Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta al momento de entablar este tipo de políticas públicas. El no indicar las funciones detalladas, que era lo que hablábamos, los empleadores adecúan como quieren las funciones de las trabajadoras cuando se van con el trabajo telemático. O sea, si existía un perfil de cargo, si existía en el contrato algún establecimiento mínimo por lo que fuera de las funciones que tenía que realizar, estas se ven totalmente cambiadas en el momento en que se van de teletrabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que compatibilizar como empleador lo que tú hacías acá con lo que haces allá. ¿Por qué? Porque existen a lo mejor programas que yo no te puedo instalar allá, porque existe alguna problemática o tú solo tienes que escanear acá o solo tienes que imprimir acá. Entonces, por ende, nosotros no te podemos dar la misma función. El sistema mixto de trabajo. Hoy en día lo que vemos es que muchos empleadores cuando se va a solicitar estas dos leyes, que es la 21.342 y la 21.391, les dicen, ya, pero tienes que venir 1 o 2 días presenciales. Entonces, en sí no estamos ante una modalidad telemática al 100%, porque siempre, yo creo que en la mayor parte de los casos, y nosotras no trabajamos con la estadística, porque esto nadie lo ha dicho, es que en la mayor parte de los casos, todas las mujeres están yendo 1 o 2 días a lo menos presenciales. Un problema también que hemos visto es el no otorgamiento de los derechos maternales para aquellas madres que son menores de 2 años, lo que también va muy ligado a esta sobrecarga de las labores de cuidado.
porque tal y como se ha expuesto, ¿quién es la que se hace cargo del cuidado? Es la madre. Entonces, estar con un niño, o un niño ya sea de 2 años, de 3, de 4, de 10 años, es incompatible con el trabajo. Hoy las mamás, ¿por qué piden esto? Porque pueden estar con sus hijos, ir a buscarlos, no tienen a lo mejor una red de apoyo donde dejarlos, porque no hay cupos en las salas cunas, porque no hay cupos en Jungen Integra, porque no me alcanza para poder pagarle a alguien que lo cuide. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con mi hijo en la casa. La falta de fiscalización es un gran punto y una gran problemática que hemos evidenciado respecto del teletrabajo. Las fiscalizaciones superan la espera de 3 meses. Las fiscalizaciones se basan solo en el contrato y no en las funciones realizadas. Y aquí también tenemos una problemática, porque con el tema de la pandemia, a muchas mujeres que estaban gestando, se les cambiaron sus funciones para que no fueran de manera presencial. Por ende, llevan 2 años realizando, o 3 años realizando funciones que son 100% telemáticas. Y ahí volvemos al mismo punto. ¿Qué va a regir? El contrato de trabajo, que muchas veces solo señala cuál es el cargo, pero no el perfil ni un detalle de él, o la primacía de la realidad. La falta de obligatoriedad de la aplicación de la ley. Lamentablemente se pueden cursar multas por la inspección del trabajo, pero lo que no se puede hacer es obligar al empleador. Entonces, si estamos en una cultura donde si no se obliga, porque nosotros hemos visto empresas que le han cursado 2, 3 multas, y aún así los empleadores no las dejan con teletrabajo. ¿Y qué es lo que esperan? Que se termine el fuero maternal y las despiden al otro día. Entonces, si vamos a realizar una política, si vamos a hablar sobre una política pública que va a ser permanente, porque esto solo lo tenemos por la alerta sanitaria, se debe quedar establecido cuál va a ser el órgano fiscalizador y cuáles son las directrices con las cuales yo voy a fiscalizar, y las empresas entender cuáles son las directrices para poder otorgar este tipo de trabajo telemático. Otro punto que queremos también evidenciar es el tema de los derechos maternales, ¿ya? Hoy existe una disputa entre los servicios públicos, la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, servicio privado, se mantienen o no se mantienen, porque los equipos jurídicos o cuando se consulta en la misma inspección dicen que se mantienen, pero los empleadores no los mantienen. Entonces, existe una falta de pronunciamiento al respecto. Con teletrabajo, ¿se mantienen los derechos maternales? Y acá es donde hemos evidenciado que a todas aquellas mamás que tienen hijos menores de 2 años no se les respeta la hora de alimentación, lo que conocemos como la hora de lactancia, no se la respeta. O sea, ellas están trabajando y como tú estás trabajando en la casa, estás con tu guagua y por ende tú le puedes dar pecho cuando quieras, así que no te puedes ir 1 hora antes ni llegar 1 hora después. No se paga la sala cuna. ¿Por qué no se paga la sala cuna y no se entrega o no existe regulación sobre el bono compensatorio de sala cuna? Últimamente, y lo vamos a hacer llegar, hay una sentencia de la Corte Suprema sobre el tema de la sala cuna y el teletrabajo en una funcionaria del servicio público, en el cual la Corte Suprema indica que como la madre se encuentra teletrabajando, no existe la obligación por parte del servicio de pagar un bono compensatorio de sala cuna ni entregarlas a la cuna, porque este derecho solo se va a entregar en los casos en que la madre tenga que salir de su domicilio. Entonces, acá volvemos a esta sobrecarga laboral, volvemos a que no existe un parámetro, no existe una definición, no existe un pronunciamiento sobre este tipo de derechos. Entonces, estamos claros, hay mujeres que les conviene, hay mujeres que quieren estar con su hijo porque no tienen una red de apoyo, aún temen de la emergencia sanitaria. Y claro, el teletrabajo es una posibilidad, pero si va a ser una ley, si esto va a quedar determinado, tiene que estar las reglas claras. Y hoy no tenemos las reglas claras cuando tenemos pronunciamiento respecto de la Dirección del Trabajo, de la Contraloría y de los mismos tribunales que no van en sintonía. Entonces, si se ha de regular, se ha de regular de manera completa. Acá nosotras quisimos, tal y como lo dijo Renata, nosotras hoy nos enfocamos solamente en lo que nos hablan las mamás, en sus experiencias día tras día, y quisimos traerles algunos comentarios sobre el teletrabajo. No es compatible con todas las profesiones, por lo que muchas quedan afuera, por ende es muy necesario que existan otras opciones. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no
tienen la posibilidad de realizar teletrabajo, ¿por qué las dejamos afuera? Para otras es lo mejor, porque pueden estar con su bebé y pueden seguir con su trabajo. Mariel dice, absolutamente incompatible con la crianza. Ambos no se pueden hacer simultáneamente. Pero después dice, estar en casa solo me favorece porque me demoro menos en ir a buscar y o a dejar a mi hijo al jardín. Para otras es una buena herramienta. Otras mujeres lo están rogando que se lo den su empleador. Entonces, estas son distintas realidades que nosotros les quisimos hacer ver a ustedes, porque si bien hay números, hay estadística, a lo que tenemos que abocarnos es a la realidad de aquellas mujeres. Para algunas esto es fabuloso porque pueden estar en la casa, pero también tenemos que saber que ese universo de mujeres que pueden estar en la casa, lo más probable es que tengan una persona que les ayude con el cuidado, o si bien las tienen en sala cuna, o están sobrecargadas porque están haciéndose cargo de la casa y además de trabajar. ¿Y cuál es el rubro al que pertenecen? El rubro al que pertenecen las mujeres que pueden realizar teletrabajo, en una gran mayoría es un rubro de mujeres que son profesionales o aquellas que trabajan con medios digitales como los call centers. Entonces, al buscar una protección global, también estaríamos dejando a muchas mujeres fuera que no quieren hacer teletrabajo, porque para ellas es una sobrecarga. Hay madres que tienen más de 2 hijos y estar sinceramente en la casa, trabajando, cuidando a los hijos y haciendo todas las demás cosas y estar atenta es terrible, contra aquellas que sí lo necesitan. ¿Por qué? Porque no tienen otra red de apoyo. Entonces, si se va a legislar, si se va a ver este tema, que sea teniendo en cuenta las realidades de lo que hoy nos está pasando con estas 2 leyes que son por la alerta sanitaria, y mejorarlo. Abordar todos estos puntos que hoy quedaron ahí, a disposición de quien fiscalice, a disposición de quien resuelva. Para que exista el teletrabajo, se debe asegurar fiscalización, por lo tanto, tienen que existir las multas, respetar los derechos laborales, los derechos maternales, y que no exista claramente sobrecarga laboral y mental para las madres, y que eso es súper importante, y buscar alternativas a quienes no podemos compatibilizar el teletrabajo. Y algo muy importante, que la ley no debe quedar sujeta o condicionada con el concepto y con como hoy en día está, con el cuidado de los hijos e hijas, son cosas distintas. Por lo tanto, nosotros como Maternidad, Vida y Mujer queremos plantear y decir que en algún momento y que sea pronto queremos maternar y trabajar con derechos garantizados, y así podemos estar tranquilas. Así que muchas gracias por esta instancia, y aquí estamos para continuar este trabajo y esta lucha.